Ahí se tendría que ver. Ahí se tendría que ver. Y ahí me confirman los chicos que se está viendo. Ah, bueno. Genial. Bueno. Bueno, vamos con la presentación formal entonces, bienvenidos. Estamos en la presentación del proyecto integrador, de Alexis Codazzi y Ana Rusconi, un proyecto cuyos asesores fueron Nicolás Chávez y Ariel Martínez. Así que a continuación, Alexis y Ana van a hacer la presentación de lo que fue su proyecto integrador. Cuando quieran arrancar, chicos, ya está todo disponible para que así lo hagan. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer la defensa de nuestro proyecto integrador de ingeniería biomédica que se titula Estimación de la dosis entregada al paciente durante el tratamiento de radioterapia y o braquiterapia mediante el corregistro deformable de imágenes tomográficas, que lo realizamos junto a mi compañera Ana Rusconi y cuyo asesor fue el ingeniero Nicolás Chávez y el licenciado Ariel Martínez. La siguiente. Bueno, en esta presentación se va a tratar sobre la introducción. Vamos a presentar la introducción, el marco teórico, los materiales y métodos, el desarrollo, las observaciones, la validación y la conclusión. La próxima. Bueno, como introducción al tema es durante los tratamientos de radioterapia y o braquiterapia, que las próximas filminas vamos a explicar bien de qué se tratan, que son tratamientos de tipo oncológico. El paciente lo que hace es, como son de duración prolongada en el tiempo, el paciente puede llegar a experimentar lo que son cambios anatómicos y o del tamaño y la forma del tumor. Entonces, al experimentar estos cambios anatómicos, el tamaño y forma del tumor, puede haber diferencias entre la distribución de la dosis que se prescribe al paciente al inicio del tratamiento y la que recibe durante la duración de estos tratamientos. Debido a estas diferencias, a estos cambios anatómicos, el tamaño, forma y el tumor, es necesario contar con técnicas de corregistro deformable que lo que me hacen es poder sumar las distintas distribuciones de dosis que va a recibir el paciente durante las distintas etapas de los tratamientos, y así podemos detectar lo que son situaciones de infradosificación, lo que aumentaría el riesgo de recidiva tumoral, o sobredosificación, lo que podríamos estar aumentando la dosis a lo que son los órganos de riesgo. La próxima. Sí. Bueno, ¿cómo surge este proyecto integrador? Fue propuesto por un centro oncológico acá de la ciudad de Córdoba para contar con una herramienta que considere, como habíamos dicho antes, todos los que son los cambios anatómicos del tamaño y la forma del tumor que pueden experimentar estos pacientes. Entonces, al tener en cuenta todos estos cambios anatómicos, permitirá un replanteamiento y proponer cambios en estos planes de tratamiento para así tener una mayor efectividad y eficiencia en esos planes que van a recibir los pacientes. La próxima. Bueno, los objetivos generales de este proyecto integrador fue justamente determinar las dosis de planificación que reciben estos pacientes en los tratamientos de radioterapia y de braquiterapia mediante el procesamiento de las imágenes tomográficas aplicando el corregistro deformable en las imágenes. Y como objetivos específicos fue estimar la dosis de planificación en estos tratamientos a partir de estas imágenes tomográficas que fueron procesadas mediante un software llamado 3D Slicer
utilizando la transformada 10 plane cúbica. Y el otro objetivo específico va a ser comparar las sumas de las dosis en las distintas etapas de estos tratamientos aplicando el corregistro y la que se obtiene no aplicándolo. Y ahí veíamos las diferencias de dosis. ¿Cómo es el tratamiento de radioterapia del flujo? El paciente que es diagnosticado con cáncer es derivado por su médico oncólogo a un médico radioterapeuta. El paciente lo que hace es acude a la cita con el médico radioterapeuta y este profesional quien realiza la prescripción del tratamiento, es decir, si va a recibir radioterapia o braquiterapia o ambos tratamientos. Una vez que se prescribe el tratamiento, lo que se le hace al paciente, comienza el proceso de simulación. En este proceso de simulación lo que se hace es, se le toma una tomografía axial computada con unos dispositivos de inmovilización. Esos dispositivos de inmovilización lo que hacen justamente va a tener la función de inmovilizar al paciente y otra función es replicar la posición del paciente durante las distintas etapas del tratamiento. Existen diferentes tipos de inmovilización según la localización del tumor. En esta etapa de simulación lo que se hacen es, se van a contornear todos los que son los órganos de riesgo y los volúmenes de interés o los volúmenes target. Una vez que tenemos hecho el proceso de simulación, lo que hace es comienza el proceso de planificación. En este proceso de planificación lo que hace es se describe el fraccionamiento de dosis con el médico radioterapeuta y con el físico médico. Y se va a prescribir el fraccionamiento de dosis que va a recibir ese paciente durante varias sesiones. La próxima. Bueno, como habíamos dicho, en el proceso de simulación se delimitaban, la próxima Ana que tiró una imagen, creo. Ahí. Como habíamos dicho, en el proceso de simulación se delimitaban ciertos volúmenes de interés o target. La ICRU, que es la Comisión Internacional de Medidas Radiológicas, define estos volúmenes. Define entre estos volúmenes se encuentra el GTB, que es el volumen tumoral macroscópico, que es decir, es el volumen tumoral visible, es decir, el palpable. Luego tenemos, que es el que se encuentra en rojo, luego tenemos el volumen tumoral clínico, que lo que hace es decir, rodea el GTB y que puede contener enfermedades microscópicas. Y luego tenemos el PTB, que es el último, que es el volumen tumoral de planificación. Lo que hace cubre el GTB y el CTB. La próxima, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, que nosotros íbamos a tratar sobre tratamientos de radioterapia y de braquiterapia. La radioterapia lo que hace consiste en utilizar fotones de rayos X justamente para depositar la energía en la lesión y destruir las células tumorales. Lo que tiene estas células tumorales que son mucho más radiosensibles que las células sanas, y entonces al ser irradiadas, se produce una lesión irreversible y no se vuelven a replicar. Es decir, ese es el objetivo de la radioterapia, justamente impedir el crecimiento de estas células neoplásicas. Bueno, una vez que teníamos todas las etapas que mencionamos anteriormente, se lleva a cabo la aplicación del tratamiento, como se muestra en esta imagen, que se lleva a cabo con el acelerador lineal y el paciente. La próxima, ¿no? Bueno, otro de los tratamientos es de la braquiterapia. Esto, a diferencia de la radioterapia, tenemos que la fuente radioactiva se coloca cerca o directamente en el tumor. Y esta fuente lo que hace se coloca mediante estos aplicadores, como se muestra en la imagen. Y esto es un aplicador de tipo ginecológico, sí, justamente para tratar áreas neoplásicas en esa área. La próxima, ¿no? Bueno, este es el flujo de braquiterapia. Lo que se hace es, se coloca el aplicador, en este caso es un aplicador de tipo ginecológico, luego se adquiere la imagen y se contornean los órganos de interés y los volúmenes a riesgo, luego se realiza la planificación y por último se realiza la aplicación del tratamiento del paciente. La próxima.
Bueno, en la planificación también lo que se obtienen son los histogramas de dosis-volumen. Estos histogramas tenemos en eje de las abscisas, tenemos la dosis, que es en gray, y el volumen. Lo que me hace es me da información de la cantidad de volumen de tejido que reciba al menos un valor de dosis determinado. Es decir, me va a dar cada una de estas curvas, lo que me hace va a representar lo que es un órgano o un volumen, y el porcentaje de ese es la cantidad de dosis que va en función del porcentaje que va a recibir ese órgano volumen. La próxima. Bueno, habíamos dicho que nuestro proyecto integrador se basaba en lo que es registro de imágenes deformables. Ahora vamos a dar una introducción de qué consiste el registro de imágenes. El registro de imagen lo que hace consiste en encontrar una transformación T que permite alinear dos imágenes a un sistema de coordenadas común. Este registro lo que hace es tomar una imagen fija y una imagen móvil, como se muestran las imágenes. A la imagen móvil nosotros le aplicamos una determinada transformada y de esa manera tenemos alineadas la imagen fija con respecto, la imagen móvil, perdón, con respecto a la imagen fija. La próxima. Bueno, el registro de imagen, existe una clasificación del registro de imagen que se va a clasificar según los grados de libertad. Esos grados de libertad van a depender de los parámetros que están incluidos en la transformación. Se los puede clasificar como registro rígido, es decir, el registro rígido lo que hace incluye únicamente lo que son la rotación y la traslación de los píxeles, y el registro tiene pocos grados de libertad. En cambio, el registro deformable, a diferencia del registro rígido, tiene mucho más grados de libertad y lo que hace va a permitir las deformaciones de las imágenes para poder alinearlas. La próxima. Bueno, como habíamos dicho, el registro rígido se restringe únicamente a lo que son rotación y traslación de píxeles únicamente. Esto se usa mucho en imágenes que no cambian de forma y tamaño, por ejemplo en las imágenes óseas que no se esperan grandes cambios, o en áreas anatómicas de la misma manera que no se esperan grandes cambios. Y este registro se expresa como una transformación de 6 grados de libertad en el espacio 3D. Como ya has dicho, en el espacio 3D tiene 6 grados de libertad en la transformación rígida, 3 de rotación y 3 de traslación. Por lo que entonces va a estar compuesto por un vector de traslación y una matriz de rotación. Acá en la imagen lo que podemos ver es la rotación y la traslación de las imágenes. Si bien nuestro proyecto integrador se trataba de registro deformable, nosotros utilizamos el registro rígido para hacer una primera alineación de las imágenes tomográficas de radioterapia y de braquiterapia. La próxima, ¿no? Ahora bien, vamos a enfocarnos en lo que es el registro deformable. Como todo registro, lo que hace implica una alineación de dos imágenes. A diferencia de este, los voxeles entre la imagen fija y la imagen deformada pueden cambiar de forma y tamaño. Y es decir, estas imágenes lo que se hacen se relacionan por un campo de deformación, como vemos en las imágenes acá superior derecha, y ese campo de información lo que me hace es me va a tener información del desplazamiento que han sufrido los píxeles luego de aplicada la transformación. Y claro, la relación entre píxel y píxeles entre las imágenes se conserva. Acá tenemos una imagen, tenemos de la imagen fija y la imagen en movimiento, donde tenemos la imagen en movimiento que se ha deformado luego de aplicar la transformada, y tenemos las correspondencias espaciales entre los píxeles, donde la imagen móvil acá se deforma para alinearse con la imagen fija. La próxima. Podemos, bueno, en esta diapositiva lo que hace podemos resumir lo que es el registro deformable. El registro deformable toma una imagen fija y una imagen en movimiento, y lo que se obtiene es un índice de similitud. Ese índice de similitud entre las imágenes se puede calcular utilizando intensidades, es decir, busca similitud entre los píxeles entre las imágenes. Luego lo que hace, comienza un algoritmo de optimización. Este algoritmo de optimización tiene por objetivo maximizar el índice de similitud realizando reiteradas iteraciones, y luego tenemos el modelo de transformación. Ese modelo de transformación, es decir, lo que me hace es me va a generar un campo de formación vectorial, como hemos dicho anteriormente, que contiene el desplazamiento de los píxeles,
y de esa manera tenemos la imagen deformada que se muestra acá. La próxima, ¿no? Bueno, nuestro proyecto integrador se basaba en la transformación basada en B-spline cúbicos, que la función B-spline cúbico es, nosotros lo que teníamos que obtener es el campo de formación, y este campo de formación se puede obtener mediante la transformación basada en B-spline cúbico. La función B-spline cúbico, como se muestra, es una función cúbica por parte, y es una función que está definida por puntos de control. Esos puntos de control me sirven para generar posteriormente un modelo de deformación local. Acá en las imágenes tenemos la función B-spline de forma gráfica, y en la parte inferior la función B-spline de forma analítica. La próxima. Bueno, en esta imagen lo que podemos apreciar es que la transformación basada en B-spline cúbico lo que hace es genera una rejilla de puntos de control, que son las que están en negro, sobre la rejilla de los voxeles, y lo que hace es divide a la rejilla de voxeles en regiones del mismo tamaño, que son las que se muestran ahí en color violeta, y luego la función B-spline va a tomar un voxel particular y va a dar el desplazamiento del voxel, luego se aplicó la deformada. Acá en el mosaico de color celeste lo que hace, se muestran el campo de formación para cada voxel luego de aplicar la deformación. Entonces, matemáticamente nosotros podemos obtener, como se muestra en esta fórmula, la componente, en este caso es la componente X del campo de formación de un voxel, pero en un espacio 2D o 3D nos faltaría calcular la BI y la BZ, que se calculan de la misma manera que la componente X. Bueno, terminada esta parte teórica que se implementó, mi compañera Ana va a continuar con materiales, métodos y el desarrollo. Bueno, dentro de los materiales que utilizamos para el desarrollo de nuestro proyecto, podemos mencionar el software 3D Slicer, que es un software de código abierto, el cual permite analizar y visualizar información, ya sea que tenga 2 dimensiones, 3 dimensiones y hasta 4 dimensiones. Por lo tanto, nos permite poder procesar imágenes médicas. El software tiene una arquitectura modular, lo que significa que está compuesto por una serie de módulos, dentro de los cuales se codifican técnicas específicas para el procesamiento de nuestros datos. Hay módulos que vienen con el slicer y otros que lo podemos instalar a través de extensiones, las cuales son un conjunto de módulos que por lo general se fueron creados para procesar un cierto tipo de imágenes o de datos. En nuestro caso utilizamos la extensión Slicer RT, que nos va a permitir analizar los datos que fueron generados durante los tratamientos de radioterapia. Asimismo, esta extensión trae consigo un módulo llamado Plastimatch, que es el que tiene implementado el algoritmo de corregistro deformable basado en B-spline cúbico, y es el que vamos a utilizar. También implementamos el lenguaje de programación Python para procesar uno de nuestros datos, utilizando el entorno de trabajo Anaconda, que nos daba acceso al editor de texto Jupyter. Bueno, para describir un poco los datos que nos fueron proporcionados, estos datos se generaron durante los tratamientos de radioterapia y de braquiterapia que se le aplicaron a 4 pacientes. De la etapa de planificación tenemos imágenes tomográficas de ambos tratamientos, luego se delimitan, como dijo mi compañero, se delimitan los órganos o los volúmenes a irradiar y los órganos de riesgo y se generan los RT structure. Por ejemplo, en esta imagen a la izquierda podemos ver en color celeste cómo se delimitó el PTD, que sería nuestro volumen de planificación. Y también teníamos imágenes llamadas RT2 que describen la distribución de dosis que se le prescribe al paciente de acuerdo a la localización de nuestros volúmenes de interés. Bueno, para mencionar los métodos que utilizamos, nosotros tomamos en cuenta que el objetivo principal era estimar la dosis total que se le va a suministrar a la paciente
luego de que ella pase por los tratamientos de radioterapia y de braquiterapia, teniendo en cuenta, como dijo mi compañero, todos los cambios anatómicos, posición, forma y tamaño que puedan producirse en los órganos durante estos tratamientos y entre estos tratamientos. Por lo tanto, la información que tiene, el dato que tiene esa información acerca de nuestros volúmenes van a ser nuestras tomografías, que se tomaron en la etapa de simulación. Entonces, lo que se plantea es calcular un campo de transformación que me permita describir cuál fue ese movimiento o ese cambio anatómico. Entonces, calculamos el campo de transformación que lleva a una imagen tomográfica de radioterapia externa a la de braquiterapia, para luego poder aplicar este campo de transformación a las imágenes RT2 que van a tener la información de la dosis suministrada de radioterapia externa para alinearla con la de braquiterapia. Así llevamos estas imágenes al mismo espacio y podemos finalmente sumar píxel a píxel los valores de dosis y obtener la dosis total real que recibe la paciente. Y bueno, y también para nosotros verificar la precisión de nuestro algoritmo, utilizamos ciertas métricas cuantitativas, tales como el determinante jacobiano, que nos dan una noción de cuánto cambia el volumen local de acuerdo a la deformación que sufren los puntos de control de nuestra imagen tomográfica. Y bueno, y también nos dice si hubo un error en el corregistro o un plegamiento, y por lo tanto hay que replantear el método. Después teníamos también la distancia media de alineación, que toma en cuenta los órganos, los volúmenes corregistrados con el volumen de referencia, y de esta manera nos dice qué tan cercanos están, y nos dicen si se pudieron corregistrar bien o no. El coeficiente dissimilarity, que nos dicen en qué proporción de volumen estos volúmenes se solapan. Mientras más solapamiento haya, es mejor el corregistro. Y por último, utilizamos un maniquí digital con el fin de evaluar nuestro método por el cual nosotros calculamos nuestro campo de transformación. Este maniquí digital simula tener una deformación que puede suceder en la clínica, y teóricamente si nosotros aplicamos nuestro método, el maniquí deformado tiene que volver a su estado inicial. Bueno, a simple vista o en términos generales parece una tarea sencilla, pero no era así, porque antes de que ingresemos nuestros datos al algoritmo teníamos que prepararlos. Y, por ejemplo, en el caso de los datos suministrados por el tratamiento de radioterapia externa, tuvimos que realizar algunos cambios en cuanto a su posición, en cuanto a las imágenes tomográficas y en cuanto a sus imágenes RT2. Bueno, en el caso, o sea, cuando nosotros ingresamos los datos al software, vimos que estos tenían una gran distancia espacial. Acá podemos ver el RT structure en la parte superior, que corresponde al tratamiento de radioterapia externa, y en la parte inferior al de braquiterapia. Asimismo, todos los datos de tomografía y RT2 estaban igualmente espaciados de ambos tratamientos. Por lo tanto, el algoritmo en realidad necesitaba poder diferenciar o saber dónde estaba nuestra imagen móvil y de referencia para saber hacia qué espacio quería deformar. Pero no lo encontraba. Esto tiene que ver un poco en cómo el software posiciona a los objetos y en cómo son generadas las imágenes. El software de POSI tiene un sistema de coordenadas llamado RAS, que vemos aquí en la figura del medio, de manera que el eje R crece hacia el lado derecho de un cuerpo humano, porque describe la posición anatómica humana estándar. Entonces el eje R crece hacia el lado derecho, el eje A hacia su lado anterior y el eje S hacia su lado, hacia la cabeza. Es decir, entonces,
este sistema de coordenadas va a posicionar a nuestras imágenes posicionando su origen, que es el origen de una imagen sería su primer píxel superior izquierdo, que es a partir de donde se genera esta imagen. Entonces tuvimos que modificar este parámetro de la imagen tomográfica de radioterapia externa para acercarla a la braquiterapia y que el corregistro los detecta los dos. Bueno, una vez que hicimos este cambio de la posición del image origin de nuestra imagen, seguían habiendo algunos problemas en cuanto a la limpieza de nuestros datos. Esto tiene que ver un poco con, como dijo mi compañero, el algoritmo tiene un método de optimización por medio del cual se quiere aumentar el nivel de similitud, en niveles de grises entre nuestra imagen tomográfica de radioterapia externa y de braquiterapia. Entonces, de esta manera se asegura que los píxeles que representan un órgano de radioterapia externa se correspondan o encuentren al píxel que representa a dicho órgano en la tomografía de braquiterapia. Pero había otros objetos en la imagen que no pertenecían a nuestro objeto de estudio y podía llegar a producir deformaciones erróneas. Y por lo tanto teníamos que extraerlos. Tales eran la camilla o algunos otros objetos que eran del fondo que podían perjudicar nuestro algoritmo. Entonces lo que se hizo fue la utilización de un módulo del slicer que se llama foreground masking. Es un módulo que implementa básicamente una segmentación, es decir, genera dos segmentos, uno corresponde al objeto de estudio y otro al fondo. Utiliza un umbral tipo OTSU, es decir, que se setea un umbral de manera que los niveles de grises que están dentro de los segmentos tengan una menor variabilidad posible y los que estén entre los segmentos tengan una mayor variabilidad posible. Y junto con una operación cerrada que nos van a ayudar a eliminar algunos intersticios o agujeros negros que hay en nuestra imagen y delimita mejor nuestros objetos. Entonces, como resultado tenemos una imagen segmentada y una máscara, que luego se le aplicamos a nuestra imagen segmentada, seteando todos los valores que se encuentran por fuera de esta máscara a menos 1000 unidades Hounsfield, que corresponde al aire. Entonces, tenemos nuestra imagen limpia. En cuanto a los RT2 de radioterapia externa, sucedía que nos suministraban la información de haces de radiación, pero separados. Y teníamos que volver a juntarlos o sumarlos para que nos den una información acerca de la dosis total del plan de tratamiento de radioterapia externa. Para eso utilizamos el módulo Dose Accumulation, que suma píxel a píxel los valores de dosis. En el caso de braquiterapia, teníamos algunos problemas parecidos en cuanto a nuestras imágenes. Teníamos que limpiar nuestra imagen tomográfica y también redimensionar nuestra imagen RT2. Mi compañero Alexis nos va a indicar un poco cómo fue esta limpieza de la tomografía de braquiterapia. Bueno, al igual que como explicó mi compañera Ana, en las imágenes de radioterapia nosotros debimos limpiar la imagen, tanto todo lo que sean las imágenes de fondo, pero lo que más se destacaba en braquiterapia, como explicamos anteriormente, era la presencia de los aplicadores, que es por donde se administra el material radioactivo al paciente. ¿Sí? Ahí le indica el aplicador. ¿Cómo se extrajo el aplicador? Lo que hicimos fue realizar una segmentación de este aplicador. ¿Cómo se realizó la segmentación? Se hizo una umbralización de este aplicador teniendo en cuenta las unidades Hounsfield del aplicador correspondientes al material del mismo. Entonces, una vez que nosotros realizamos la segmentación, que acá se muestra en color verde, aplicamos una máscara sobre ese segmento y seteamos el valor de menos 1000, que correspondía a la unidad de Hounsfield del aire, todos los valores que estaban debajo de la máscara, es decir, del aplicador. Y de esa manera nosotros obteníamos la imagen tomográfica sin el aplicador. ¿Y la próxima? Bueno,
Una vez que teníamos la imagen la imagen de braquiterapia sin el aplicador, se procedió de la misma manera a recuperar el foreground, como explicó mi compañera en radioterapia. Se utilizó una máscara llamada foreground masking, y de esa manera obtuvimos la imagen de braquiterapia sin el aplicador, sin las camillas y sin elementos de fondo, obteniendo de esa manera la imagen de braquiterapia limpia, para que el corregistro no tome como objeto de estudio, intervengan los cálculos posteriores. Y bueno, otras modificaciones que tuvimos que hacerle a las imágenes de braquiterapia eran la RT2, porque nosotros queremos calcular el campo de transformación que resulta de aplicarle la transformación a las imágenes tomográficas y es aplicárselo a la RT2. Pero eso implica hacer un corregistro de estas RT2. Pero esto implica también implícitamente que la imagen resultante de radioterapia externa corregistrada tenga las mismas dimensiones que la de braquiterapia. Y por lo tanto no iba a producir una imagen que no llegaba a cubrir el total de los órganos que queríamos evaluar. Y por lo tanto no podíamos realizar mediciones. Entonces se planteó hacer un zero padding a la imagen RT2 de braquiterapia, con la justificación de que los valores periféricos de la imagen eran muy cercanos a cero, entonces se podía extrapolar con valores con píxeles iguales a cero, en unidades de Gray en realidad. Bueno, entonces este zero padding lo hicimos en el lenguaje de programación Python hasta llegar a una dimensión que iguale la dimensión de la tomografía del mismo tratamiento de braquiterapia, por lo menos. Así se podía... sabíamos que cuando corregistráramos teníamos un resultado con una dimensión de estas dimensiones, digamos. Bueno, finalmente pudimos llegar a la etapa de calcular nuestro campo de transformación utilizando el módulo B-spline cúbico del Plastimatch. Este módulo nos permitía setear la imagen fija, la imagen móvil, cuál era el índice de similitud que queríamos usar, y nosotros utilizamos el error cuadrático medio, y también seleccionar si queríamos que fuera por cascada o no. Esto implica que podía ser una primera etapa de alineamiento, porque se aplicaba una transformación rígida o una afín, y luego seguía una etapa de corregistro deformable, y seguida de otra segunda etapa de corregistro que aumentaba nuestros resultados, mejoraba nuestros resultados. Bueno, ahora le vamos a mostrar el video que muestra cuál es el cambio de nuestra tomografía de radioterapia para que se alinee con la de braquiterapia. A ver. Bueno, este sería, en un estado inicial tenemos nuestra imagen de radioterapia en el plano anterior, y en el plano del fondo tenemos nuestra imagen tomográfica de braquiterapia. Vemos luego de la primera etapa de corregistro cómo se alinean los volúmenes, por lo menos la forma humana se alinea y también se alinean bastante los huesos y algunas estructuras. Y luego de la segunda etapa se logró una mejor alineación todavía, evitando que sobresalgan algunos bordes. Bueno, te vuelvo a presentar. Lleva su tiempo esto. Bueno. Luego de que realizamos este corregistro deformable, nosotros nos queríamos asegurar de que no hayan errores, que no hayan habido cambios que no queríamos. Para eso utilizamos el determinante jacobiano, como dijimos antes, nos da
es una métrica que nos dice por qué factor se agrandó un voxel o se achicó debido a la deformación de un punto de control, en la rejilla de los puntos de controles. Sí, y entonces podíamos tener valores de 0 a 1 que indicaban que hubo una reducción, igual a 1 no había cambio y mayor a 1 indicaba una expansión. Y si era menor a 1 nos indicaba que hubo un error en registro o que incluso hubo un plegamiento, por lo tanto no hubo una deformación verdadera. Nosotros una vez que calculamos este determinante obtuvimos una matriz del determinante cuyos valores van del 0.12 al 2.5 y tiene una media de 0.9 y un desvío de 0.30. Podemos ver en la imagen que hay algunas regiones que están marcadas de color más oscuro, de rojo más oscuro y otras de azul. Las de rojo corresponden a una expansión y las de azul a una reducción. Y bueno, podemos ver que hubo mucho cambio alrededor de la periferia del paciente, lo que puede indicar un cambio en el peso intratratamiento. Bueno, finalmente vamos a aplicar este campo de transformación que calculamos a las imágenes RT2 de radioterapia externa para que se alinee con la de braquiterapia. Bueno, este es un video. Voy a volver a interrumpir y mostrar cómo esta imagen RT2 de braquiterapia se va a alinear con el volumen de radioterapia externa, perdón, se va a alinear con la braquiterapia. Acá vemos el estado inicial, radioterapia, RT2 de radioterapia externa en el plano anterior y en el fondo tenemos la tomografía de braquiterapia. Luego de aplicar la transformación, vemos cómo se alinea el RT2 a la última tomografía. Bien. Bueno, prometo que esta es la última vez que lo hago. A ver, esperen. Finalmente, o sea, como ya tenemos nuestra imagen corregistrada el RT2, podemos ahora sumarlo al RT2 de braquiterapia y así obtener lo que sería nuestra dosis acumulada. En cuanto a los resultados, en cuanto al primer paciente, nosotros obtuvimos, por lo menos en el 90% de nuestro CTB, un 66.1 rays de dosis acumulada. Y generamos también un gráfico de isodose, sería de línea de isodosis, en donde podemos ver que efectivamente la dosis máxima cae sobre nuestro volumen target o volumen tumoral clínico y no sobre otros volúmenes que corresponden a los órganos de riesgo. Dentro de los resultados que también le realizamos a los otros pacientes, nosotros podemos comparar en realidad cuál es la dosis total que se realiza sin ecoregistros, simplemente se suman cuál es la dosis que se dio en braquiterapia, 19,6, 46,1, se suma 65,7, pues corresponde a la barra amarilla. Y lo comparamos con la dosis total luego del corregistro, que sería 66,9. La máxima diferencia se vio en el paciente 3, que tuvo una diferencia aproximadamente de 4 grays, antes del corregistro y después del corregistro. Algunas observaciones a realizar es que, bueno, como no pudimos calcular el determinante jacobiano alrededor de los órganos de riesgo, analizamos qué es lo que pasó con estos segmentos. Se le aplicó entonces el campo de transformación calculado a los volúmenes y vimos que en realidad se generaron algunos cambios, pero principalmente se generó una traslación posterior. Y en realidad esto tiene que ver también un poco en cómo se contornean estos volúmenes, porque hay algunas diferencias, por ejemplo en el recto, en braquiterapia se introduce un tracto rectal para desplazar el recto del útero y que no reciba tanta radiación, entonces tiene una ubicación más posterior, y en el caso de
de la vejiga, en radioterapia externa, se le pide a la paciente que tome agua para obtener una buena imagen. Perdón, me agarró tos. Para tener una buena imagen. Entonces, bueno, pueden verse, los volúmenes son muy diferentes entre tratamiento y tratamiento, que en realidad no pueden ir del tratamiento de externa a la de braquiterapia si llegara a deformar demasiado y tuvieran más que nada una traslación posterior. Pero igualmente se evaluó el impacto que tuvo el registro en estos órganos, evaluando lo que serían sus dosis máximas, que son las dosis que caen en 1 centímetro de los órganos de riesgo, en 1 centímetro cúbico. Y de esta forma se suman este centímetro cúbico de radioterapia externa, el que cae en braquiterapia, se suma y se compara con las que resultan, la suma luego del corregistro, que ahí sabemos que estos volúmenes chiquitos pueden estar alineados. Entonces se le aplicó, se valoran las dosis máximas en los 4 pacientes y la mayor diferencia antes y después del corregistro de la dosis total se puede ver en el paciente 2, que tuvo una dosis acumulada de 2 grays, y con el corregistro se logró de 48,14 grays en el caso del volumen de recto. En el caso del volumen de vejiga también sucedió lo mismo. Antes del corregistro tuvimos 2 grays y luego del corregistro tuvimos 49,57, aproximadamente 50 grays. Esto nos indica que no estaban alineados los órganos, e incluso si queríamos sumarlo con un dose accumulation, simplemente sumaba una de nuestras dosis y no el otro de radioterapia. Bueno, ahora mi compañero nos va a presentar un poco cómo hicimos la validación de nuestro método. Bueno, para validar el algoritmo, como había dicho mi compañera anteriormente, se utilizó un maniquí virtual. Este maniquí fue proporcionado por la Asociación Americana de Física Médica y constaba principalmente de un dataset. Este dataset contenía imágenes tomográficas de la pelvis de un hombre en su estado inicial, que es la columna de la izquierda. Luego, esa misma imagen tomográfica se le aplicaba un vector de deformación conocido, que es una deformación conocida, que es la imagen del medio. Y luego en la tercera columna tenemos la tomografía inicial y la deformada solapadas. Entonces nosotros lo que se realizó es a la tomografía que tenía la deformación se volvió a aplicar luego la deformación para que vuelva a su estado inicial. La próxima. Bueno, este documento de la Asociación Americana lo que hace determina ciertas tolerancias de las métricas de validación de la distancia. Estas métricas de validación, bueno, fueron explicadas anteriormente por Ana, donde la distancia media de alineación tiene una tolerancia de 2 a 3 milímetros, el coeficiente dissimilarity de 0,8 y 0,90. Y el determinante jacobiano, bueno, entre 0 y 1 se trataba de una expansión. Si era menor a 0, el algoritmo era un error del algoritmo, y mayor a 1, una expansión de los órganos. Lo que se realizó se trabajó con la imagen tomográfica. Lo que se hizo fue segmentar de estas imágenes tomográficas los órganos de recto y vejiga, y se calcularon estas métricas de validación si estaban dentro de esas tolerancias establecidas. Donde acá podemos ver que el coeficiente de dissimilarity tiene un valor de 0,94 para el recto, y para la vejiga también de 0,94. Y el coeficiente de dissimilarity de 2,31 al 95% y de 3. Entonces, al tener estos valores, vimos que las tolerancias de estas métricas de validación estaban dentro de los parámetros, dentro de las tolerancias permitidas por este coeficiente. Y en la imagen derecha calculamos los determinantes jacobianos de recto y vejiga,
que daban un máximo de 134 en recto, un promedio de 1,09, un mínimo 0,92 y un desvío de 0,10. Y en el caso de vejiga teníamos un máximo de 1,28, un mínimo de 0,90, una media de 1,01 y un desvío de 0,06. Entonces podemos concluir que todas estas métricas estaban dentro de las tolerancias establecidas y de esa manera nuestro algoritmo quedaba bien establecido y se lo podía, quedaba validado. Bueno, luego de... Ahí sí se me escucha. Luego de realizar este proyecto integrador, implementamos también lo que sería el procedimiento para hacer o calcular este campo de transformación que va a describir cuál sería el movimiento de nuestros órganos entre los tratamientos de radioterapia externa y braquiterapia. Primero se debe elegir cuál es la imagen fija, cuál es la imagen móvil, qué es lo que queremos predecir, verificar el image origin de nuestras imágenes dentro del slicer, que estén lo suficientemente cerca como para que el algoritmo los pueda detectar. Realizar una limpieza de nuestros datos, sobre todo en nuestras tomografías, que bueno, si no, los objetos que puedan presentarse pueden influir en nuestro algoritmo. Verificar que tenemos toda la imagen completa, la información completa en cuanto a nuestras dosis de estas distribuciones de dosis de cada plan de tratamiento. Como paso 5, corregir también las imágenes de referencia, sabiendo que lo que nosotros al final vamos a obtener es una imagen de las mismas dimensiones de la imagen de referencia y en su mismo sistema de coordenadas o espacio. Como paso 6, finalmente podamos realizar nuestro corregistro deformable de imágenes tomográficas y como paso 7, finalmente se le aplicamos el campo de transformación calculado a los RT2 y por último realizamos la suma del RT2 corregistrado con el de referencia para obtener la dosis real debido a los cambios de nuestros volúmenes. Como conclusión, pudimos realizar un corregistro de imágenes tomográficas que en primera instancia también mayormente nos permitieron predecir un desplazamiento posterior que hubo en nuestros pacientes y permitió calcular de una manera más precisa cuál fue la radiación o la dosis de radiación que recibieron. Y también se estableció un procedimiento por el cual realizar este corregistro de una manera más adecuada. Y bueno, gracias. Bueno, genial. Muchas gracias, Ana y Alexis, por la presentación. Vamos ahora con preguntas por parte de Caro, Miguel o Walter, si tienen preguntas respecto del trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Ana y Alexis. ¿Qué tal? Una preguntita. Vi que les dio bastante trabajo el tema de poder hacer toda la parte de foreground, de limpieza de la imagen tomográfica, todo eso. Estimo porque el equipo con el que estuvieron trabajando no tenía alguna estación de trabajo con software apropiado. ¿No intentaron verificar en algún otro equipo? Porque vienen filtros ya prehechos en las estaciones de trabajo que limpian densidades puntuales. ¿No probaron nunca, digamos, llevar la tomografía a algún lugar así? ¿O era era hacer un flujo de trabajo simplemente en el lugar donde estaban? La pregunta va orientada por qué se perdió tiempo en eso, digamos, cuando hay soluciones ya hechas. Sí, en realidad nosotros lo hicimos todo virtual. O sea, una vez que empezamos el proyecto no pudimos acceder más al hospital. Hubiera estado bueno saber eso también, pero no vimos esa parte, esa salida, digamos. Trabajamos siempre con el mismo software, digamos, 3 Laser, hicimos todo. Claro, y las mismas imágenes que nos dieron. Bien. No, era por eso, digamos, porque, a ver, es un problema habitual, no solamente para este tratamiento de imágenes,
sino en muchas otras cosas, y ya vienen estaciones de trabajo que traen esa posibilidad de parametrizar filtros, eliminar densidades, así todo eso, y digamos, veo que renegaron bastante simplemente con eso. Era, digamos, una cuestión de limitarse a los recursos que tenía el lugar donde hicieron el estudio, o simplemente era por generar un parámetro propio, nada más que por eso. Bien. Sí, no. O sea, no teníamos conocimiento. Bien. Listo, es lo único. Y la otra pregunta referente a lo del maniquí virtual, digamos, ¿es algo que tuvieron acceso fácilmente, que lo pudieron gestionar con alguna licencia especial? No, era libre. Es acceso libre. Sí. En realidad nos fue proporcionado por el asesor, pero sí, claro. Nosotros ya teníamos, estaba disponible y bueno, lo usamos. Bien. Perfecto. De mi parte, ninguna otra pregunta más. La verdad que estuvo buena la orientación. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, genial, gracias Walter. No sé si Caro y Miguel quieren hacer algún comentario. Adelante, Caro. Bueno, no, me gustó mucho la presentación, entendí mucho más que cuando leí el trabajo, que me costó bastante leerlo, me gustó más la presentación. Bueno, qué bárbaro cómo se van tomando todas las cosas que han visto en la carrera. Iba pensando a medida que ustedes hablaban, qué sé yo, que jacobiano, que el spline, que las transformaciones. De hecho, hoy estuvimos ahí en procesamiento hablando un poco de todas estas transformaciones rígidas, así que les voy a pasar el video. Yo quería saber un poco cómo ven la perspectiva, no sé, a lo mejor los asesores, de realmente poder integrar esto que hacemos un poco así virtual o teóricamente, si lo ven viable de que realmente se dé esta interdisciplina de empezar a aplicar las cosas en los hospitales realmente, o si lo ven muy lejano a eso. No sé, Walter, capaz que también lo puede... como que yo estoy muy del lado de la academia y veo estos trabajos así bien del lado de la ciencia de datos y algo, y me gustaría saber si realmente qué tan cercano estamos a hacer esa, por ejemplo, en este caso, entiendo que el problema vino del hospital. ¿Estás vos, Ariel, o Nicolás en ese hospital? Nicolás estaba hasta el año pasado, ahora estoy yo, y Nicolás está en San Luis, haciendo radioterapia también, es otro hospital Bien. público el de San Luis. ¿Y se va convergiendo a...? La verdad que sí, justamente este trabajo surge de una inquietud nuestra del servicio de radioterapia, de poder... normalmente lo que se hace hasta el día de hoy es sumar algebraicamente las dosis que reciben los volúmenes con 2 tomografías diferentes y 2 tratamientos diferentes. Y la idea era, muchas veces, eso nos deja bastante corto. La dosis que le damos en la primera parte del tratamiento nos deja cortos para entregarle la mayor cantidad de dosis posible en la segunda parte del tratamiento. Y uno siempre sabe que sobreestima el resultado del problema. Por lo tanto, la idea surgió ahí de decir, bueno, podemos sumar dosis para dar una dosis final, real, que ha recibido el paciente de 2 tratamientos diferentes. Y bueno, de ahí surgió este problema, y la idea final de todo esto es implementarlo. Justamente una de las preguntas que yo le iba a hacer a los chicos es cuánto ellos estiman el tiempo de hombre-máquina que les llevaría a hacer todo este procesamiento para un paciente. ¿Cuánto ellos más o menos estiman? Con fusión de imágenes, con cálculos, con todo. Creo que lo que más tiempo lleva fue justamente lo que dijo Walter, de limpiar las imágenes. Esa es la parte de mayor trabajo. También O sea que si se implementa una forma muy fácil usando las librerías que habla Walter, para sacarse esa parte de encima, ustedes estiman que en, no sé, 3, 4, 5 horas, un día de trabajo, 2 semanas, ¿cuánto más o menos sería?
Sí, yo creo que en el día puede ser ya con el procedimiento que realizamos también, porque tenía mucho que ver también con una preparación de los datos. Así que después está el software, demora su tiempo en hacer el corregistro, pero sí, yo creo que en un día se puede hacer. Sí, ya familiarizado con el software, creo que en un día lo haces. Por eso te digo, Carolina, la respuesta a tu pregunta es sí. La idea es implementarlo sistemáticamente en los cálculos de los pacientes en el hospital. Disculpen que me meta. Respecto para sumar a lo que dijo, a lo que pregunta Carolina, es que, bueno, aparte, esta es una situación puntual que fue la primera que nos surgió en el oncológico, que era el caso de braquiterapia. Para llevarlo a una implementación clínica completa hay muchas situaciones en las cuales se plantean los mismos problemas. Por ejemplo, otra situación sería lo de cabeza y cuello, donde cambia drásticamente el cuello de una persona entre que le empezaste a hacer el tratamiento y le diseñaste el tratamiento en una etapa y cuando va a mitad de tratamiento. Y en cuanto al flujo de trabajo, hay que tener en cuenta que los chicos hablaron ahí de 4 sesiones de braquiterapia que se hacen para poder agarrar y para poder, durante el tratamiento. Esas 4 sesiones es como, si uno lo piensa como un tratamiento quirúrgico, o sea, se va rápido para implementar la sesión de terapia, pero como lo vas a hacer 4 veces, uno puede agarrar y para facilitar el flujo de trabajo y hacerlo más viable clínicamente, lo que puede hacer es aplicar el tratamiento de braquiterapia y después en offline, lo que sería a la tarde de ese día, típicamente se hace en la mañana, o al día siguiente, sentarse y procesar los datos y ver cómo le dio esa sesión de braquiterapia ese día para saber hacia futuro qué margen le queda para la segunda, la tercera o la cuarta. O sea, básicamente tenés tiempo entre aplicación y aplicación para poder hacer el procesamiento, digamos, aunque sea entre parcial. Aplicación y aplicación no tenés típicamente 2 días. O sea, se hace día de por medio. Como que habría tiempo suficiente por lo menos para ir preprocesando las imágenes y que quede la última sesión, digamos, para hacer la suma total. Exactamente. Hay un par de pruebas más que, o sea, esto es una línea de investigación que se abrió en su momento en el oncológico. Es cierto que la pandemia nos limitó un poco, se quería agarrar y hay trabajos que plantean, los chicos lo abordan por el lado del procesamiento de imágenes, que es el análisis de jacobiano y demás medidas del procesamiento para la validación. Como trabajo futuro, se plantean, hay documentos que plantean las mediciones dosimétricas para validar eso. Por cuestión de la pandemia no se pudieron hacer esas mediciones porque era imposible meter dentro del hospital gente externa. Está bien, muy lindo el trabajo. Por mí, ya no tengo más preguntas. Bien, por mi lado, felicitarlos. Se nota que es un trabajo que les ha presentado algunas dificultades que han ido sorteando paso a paso, lo cual es muy meritorio. Y la posibilidad de que esto se aplique en forma práctica realmente es algo importante. Como decía Carolina, hemos visto muchos buenos proyectos que a veces no se pueden plasmar luego en la utilización práctica. Este me parece que sí, por lo que dice Ariel, es algo que va a poderse utilizar y que en definitiva va a cumplir con su propósito. Así que los felicito por mi parte, nada más. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, genial. Creo que ahí ya está la nota, está definida ya la nota. Ahí por WhatsApp han acordado. Así que bueno, no sé si Ariel y Nicolás, si Ariel y Nicolás quieren hacer algún comentario, más allá de lo que han expresado recién. Yo felicitarlos a los chicos porque realmente es un trabajo muy, muy pesado, muy importante. De hecho, hay un trabajo anterior a este que fue presentado como tesis de maestría de física médica en el Balseiro
y este trabajo es mucho más amplio y más completo, así que siéntanse orgullosos del pedazo de proyecto integrador que se mandaron, chicos. Lo mismo digo, o sea, el trabajo está a la altura, es un tema sumamente novedoso, que está hoy en boga y que está en lo último, y los chicos lo pudieron desarrollar perfectamente, así que sí, nada más que felicitaciones. Bueno, genial, gracias Nico y Ariel. Bueno, termino con el misterio entonces. Tienen un 9, así que felicitaciones. Son ahora ingenieros biomédicos. Como recién me escribe el ingeniero Tagorda y me acaba de confirmar lo mismo que me comentaba Miguel al principio. Egresados el Wikileaks. Sí, 304 y 305, el orden se lo ponen ustedes, no sé cuál es cuál. Pero bueno, puedo jugar a los dos a la quiniela. Así que felicitaciones y bueno, espero que su futuro profesional sea muy fructífero, creo que así será. Y felicitaciones por este proyecto integrador. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. A festejar, chicos. Gracias. Bueno, Muchas felicidades. Muchas felicidades, a festejar. A los asesores también felicitaciones, Ariel y Nicolás. Gracias, Caro. Muchas gracias. sí. Bueno, Bueno, con esto cerramos Hasta luego. este encuentro. Cuídense, que tengan buen día. Gracias. Chao, Ariel. hasta luego. Buenas tardes. Adiós, felicitaciones. Chao, Nico.